Bueno, es un placer estar con ustedes. Deseo haber podido haber estado en Chile. Raúl Santiago, espero, deseaba haber podido ir. Él es amigo mío y nos conocimos en España, así que es bueno poder estar aquí y compartir. Así que quiero contarles una historia de mí un poco y cómo la aula invertida funciona. Lo primero que quiero contarles es que soy maestro. Yo soy un maestro simple, pero creo en algo. Creo lo que hace buena enseñanza buena son las relaciones creadas y son las conexiones que hace un profesor con sus estudiantes que hace la diferencia. Y a medida que comparto esta tarde, quiero comenzar con una pregunta simple. Y esta pregunta es esta. ¿Qué es el mejor uso del tiempo de la sala de clases cara a cara? Bueno, esta es la pregunta que hace 10 años yo me hice. Hace 10 años ya, el director del currículum vino a mi clase, la clase de Aaron Sampson, y notó que empezamos a registrar y grabar nuestras clases. Y a medida que la grabábamos, me dijo que entrete que estén grabando sus clases. Creo que es cool, dijo ella, porque mi hija tiene un profesor que también graba sus clases en la universidad. Y le encanta porque no tiene que ir a clase ya. Ahora esto me dio una idea y dije, un segundo, si uno graba sus clases y no hay que ir a las clases, entonces ¿cuál es el propósito de ir? Y la pregunta es la que hacemos, la que sale en la pantalla, ¿cuál es el mejor uso de la clase presencial? ¿Qué deberán hacer entonces con esos pocos minutos de tiempo de clase presencial, especialmente cuando tanta información esté disponible en Internet? Vemos datos ahora de un profesor en Estados Unidos, el doctor Robert Marzano. El doctor Robert hizo una encuesta, un poco de estudio de 2 millones de aulas de clases. 2 millones aulas en Estados Unidos y hizo la pregunta: ¿qué estrategia instruccional que se utilicen en aulas norteamericanas? Y las clasificó en 3 categorías. Estas son interactuar con el contenido nuevo, y encontró que 58% del tiempo de la clase se usaba para introducir nuevos contenidos. Y a medida que lo presentó en una conferencia que fui en Washington, que los dos éramos oradores, 58% del tiempo de clase de aula de clase es cátedra, y el resto del tiempo es practicar el contenido, y solo 6%, como lo llamábamos, tareas cognitivas complejas. Yo creo que este es un problema. Ahora veamos 2 tipos de aulas: la clase tradicional y la invertida, la aula invertida. Verán que en una aula tradicional el profesor enseña sus lecciones a la vez a un grupo, y ya hablaremos del espacio grupal en este caso, y después enviamos los alumnos a casa para que hagan tareas, y esto lo haremos entonces espacio individual. Así que tenemos estos espacios, espacio grupal y el espacio individual. Ahora, en la aula tradicional, el espacio grupal, el espacio del grupo, entonces lo que sucede es que los estudiantes aprenderán del profesor, y el profesor entregará la presentación, le entregará datos, y en el espacio individual los niños se van a casa y hacen lo difícil. El problema es que se van a los hogares y hacen contenido más difícil, y lo fácil se hace en la aula. Expliquemos esto unos minutos. Y quiero ahora mostrar lo que yo diré es la definición de la aula invertida, la definición del aprendizaje invertido. Esto fue desarrollado por doctora Helene Marshall. Los dos estábamos en el consejo de la red y definimos este concepto. Esta es la definición en español. La idea es que cuando se mueve la instrucción directa entonces se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal, del espacio grupal, hacia
el aprendizaje individual. Entonces se mueve desde el espacio grupal al individual. Esta es la instrucción directa que va desde el grupal al individual. Pero noten qué sucede en la clase. La clase ahora se transforma en un lugar dinámico e interactivo de aprendizaje donde se aplican conceptos, crear nuevos contenidos, etc. Y verán que en una aula invertida, entonces les contaré qué es lo que se invierte. Bueno, aquí está la clase tradicional, donde noten que lo primero que sucede en una clase tradicional es el espacio grupal y después viene el espacio individual. El espacio grupal primero y después el espacio individual. Ahora miren lo que sucede en una clase tradicional a medida que cambia la diapositiva. Ven que en una clase flipeada o invertida, el espacio individual sucede primero, seguido por el espacio grupal. Esa es la inversión en la clase invertida. Y para colocarlo en representación gráfica, la podemos ver así. En el espacio individual, la profesora enseña la misma clase que hubiera enseñado, pero lo hace en algún dispositivo electrónico. Los estudiantes la consumen en iPad o en un móvil, en un celular móvil de algún tipo. Y después el espacio grupal, lo que sucede en la aula, se transforma de un lugar donde hay mayor orden de pensamiento, creatividad, discusión, experimentos, etc. O para colocarlo en un gráfico, en una clase invertida, el espacio individual interactúa con un microvideo corto y después en tiempo de clase tareas cognitivas de mayor orden, el practicar y trabajo en pequeños grupos. Hay mucho más que puede suceder aquí, así que aquí vamos. Tenemos el espacio individual y tenemos el espacio grupal. Diferente. Ahora, si vemos esta imagen en particular, quiero decir algo brevemente. Esta imagen asume que los niños ven dispositivos eléctricos en una aula, en una clase invertida, y no es así. Lo que sucede es que los alumnos conversan entre sí, no están solo mirando las pantallas, hacen cosas en conjunto en la clase. Ahora veamos otra visión de una perspectiva aún mayor y veamos otro conocido de la educación, Benjamin Bloom. Muchos quizás conozcan la taxonomía de Bloom y sus niveles. En el nivel inferior tenemos recordar, después llegamos a comprensión, aplicación, análisis, evaluación y la creación. Ahora, si hubieran estado en mis clases en los 19 años, antes de invertir mi aula, encontré que dediqué mucho tiempo en recordar a los estudiantes en los niveles de recordar y comprensión. Así que, por ejemplo, yo enseñaba las leyes de Newton o cómo equilibrar ecuaciones químicas. Les enseñaba cosas. Ahora, veamos o invirtamos la imagen y les haré una pregunta breve. ¿Cuántos de ustedes son padres, ustedes mismos? Levante la mano. No lo puedo ver, pero supongo que algunos levantan la mano. ¿Bien? Veamos cómo conecta esto. Quiero preguntarles, ¿han tenido esta experiencia antes? ¿Han intentado ayudar a sus hijos con sus tareas y que ellos se frustren? Y uno se frustra. Y quizás lloren. Ahora, ¿cuántos de ustedes fue esto anoche? Tratan de ayudar a sus hijos y luchan y era algo difícil. Ven que yo creo que tenemos un problema y este problema es que enviamos a nuestros estudiantes a casa con lo difícil, trabajo duro. Demasiados trabajos difíciles para nuestros hijos. Así que veamos a la taxonomía de Bloom y veamos la aula invertida. Ahora, nuevamente, si fueras a pensar en mis clases en esos primeros 19 años, mucho de mi tiempo de clase era bajo. Enseñaba cosas, el recordar y el comprender a mis niños. Le enseñaba a mis alumnos las leyes de Newton o la forma de intercepción de curvas y lo que sea, y yo los enviaba a casa para aplicar, analizar, evaluar y crear. Pero ¿qué pasa si es que
ustedes pudieran invertir la taxonomía de Bloom. ¿Qué pasa si dedican menos tiempo de clase abajo, en el nivel inferior, y más tiempo en la parte superior? Ustedes saben que esto es exactamente lo que sucede en una aula invertida. El profesor tiene más tiempo de clase para ayudar a los niños con cosas difíciles, con la aplicación, el análisis, etc. ¿Y saben qué? El recurso más valioso en toda la educación, ¿saben cuál es? Es una respuesta simple. Es ustedes, los profesores. ¿Y en qué punto deberían estar ayudando a sus estudiantes? ¿En lo fácil de abajo o las cosas difíciles de arriba? Yo discutiría que son las cosas de arriba, ¿no? Y a medida que he pensado cada vez más, y esto sale en mi nuevo libro, y hablaré en detalle de esto, creo que la forma adecuada no debe ser pirámide invertida, sino que la forma diamante. Tenemos un problema porque dedicamos mucho tiempo de la parte inferior de la taxonomía de Bloom, pero creo que es poco realista tampoco dedicar mucho tiempo en la cima. Así que discuto que debamos dedicar mucho de nuestro tiempo de clase en el centro de la taxonomía de Bloom. Ahora quiero introducir una actividad interactiva, así que si tienen un dispositivo, un celular, un iPad, algún dispositivo, un computador, quiero que respondan a una pregunta. Déjenme armar esto entonces. Saquen sus dispositivos, las que tengan, y la pregunta que quiero que responden es aquí. Quiero que vayan a www.menti.com, utilicen el código 424236 y quiero que respondan esta pregunta durante el espacio grupal. ¿Qué nivel de taxonomía de Bloom debería ser utilizada? ¿Ven la pregunta que está en español? Quiero que responden, entonces simplemente tomen sus celulares, vayan a un navegador web. Vayan, alguien ya responde, bien, ya empezaron las respuestas, así que veamos qué es esa respuesta. Así que alguien ya me ha comenzado a responder, pero hay más de uno, creo, ¿sí? Así que veamos cómo nos va. De hecho, voy a cambiar, yo también la voy a hacer, darles tiempo para que todas puedan participar. Bien, excelente, les va muy bien, excelente. Es interesante, nadie dice conocimiento, ¿cierto? A medida que continúan respondiendo, la realidad es que no hay respuesta adecuada. Creo que cada clase es un poco diferente, ¿no? Cuando dedican tiempos diferentes. Si le enseñan a estudiantes de básica, quizás es comprensión, quizás estudiantes de graduado, que será creación, no hay respuesta adecuada. Cada lección es diferente, pero diría entonces que la mayoría de clases debería estar en el centro. Muchos también piensan que debamos crear, quizás puedan hacer más creación que yo. Si lo pueden hacer, eso es maravilloso. Así que estas son respuestas excelentes. Bien. Ahora voy a salir de esto, vamos a volver al PowerPoint. Tenemos otra pregunta un poco después para que respondan, así que mantengan sus dispositivos activados a medida que avancemos. Así que volveré a la presentación, pueden continuar respondiendo y lo mantendré. Bueno, esa fue mi pregunta. Ahora, a medida que he hablado, y no sé si han percatado, los he preparado para lo que llamamos las 4 obstrucciones de invertir la clase. 4 vallas. Y la he hecho en el pasado 15 minutos, es explicarles la primera valla. Verán que cuando pensemos en las 4 vallas de la clase invertida, creo que la más importante es la que hablábamos recién. Y esto es invertir el pensamiento de la clase. Verán que este es el cambio de mentalidad. Verán que si no pueden considerar el cambio de mentalidad, entonces no funcionará la aula invertida. Así que
La segunda valla, la primera es invertir pensamiento del profesor. Creo que esta es la valla más importante. La segunda es cómo se invierte, lo que es maravilloso, pero si saben solo cómo invertir sin saber el por qué, ese es un problema. Yo creo que debamos comenzar con el por qué que acabamos de hacer, por qué deban invertir la aula. Ahora saltemos la segunda valla. La segunda valla es que deban tener entrenamiento apropiado. Y como discutí esta segunda valla, será el segmento más largo de mi presentación. Quiero comenzar con una historia, o más bien un problema. En este problema tenemos ilustrado acá, si fue hace unos días nomás, cuando recibí este correo electrónico. Me disculpo que no esté traducido en español, pero lo voy a resumir. Entonces no tienen que leer todo, así que les voy a explicar. Aquí tenemos un correo electrónico que recibí. La historia larga es que me lo mandó un profesor, un bibliotecario. Yo trabajé con este colegio y algunos profesores no estaban invirtiendo de buena manera. Lo que estaba pasando es que los profesores estaban haciendo lo que yo le llamaba grandes errores. Los padres estaban frustrados, los estudiantes también, y el aula invertida no estaba funcionando muy bien. Entonces es muy importante que la gente y los profesores, los docentes, ustedes, todos los que están acá en el público, reciban una capacitación adecuada en esta estructura. Entonces, historias como esta me han llevado a pensar a ver a las personas. Entonces, podemos tener 45 minutos a una hora, y si realmente queremos aprender más acerca de cómo invertir bien la sala de clases, yo los animo a registrarse a la certificación de aprendizaje invertido, que flgglobal.org es un programa de certificación donde pueden pasar 7 a 8 horas conmigo aprendiendo cómo invertir su aula. Y eso está en inglés de momento, en algún momento se va a traducir al español también. Entonces yo realmente los animo. Hemos tenido muy buenos resultados con gente que se ha certificado. Vamos a tener 4 niveles. Solamente tenemos el nivel 1 ahora. Y si ustedes son angloparlantes, vayan a flglobal.org para ver la información de la certificación y se inscriban. Y es un curso muy poderoso que pueden tomar. O sea, realmente pueden aprender el por qué y el cómo del aprendizaje invertido. Lo otro que los quiero animar a hacer en preparación para esta etapa de capacitación es también unirse a la comunidad. En el mismo sitio web, flglobal.org, tenemos una comunidad robusta de personas que discuten las aulas invertidas. Entonces los animo a ir y registrarse, muy obvio dónde está todo esto, y ustedes van a poder aprender cómo, y van a poder conectarse con otros educadores, y van a conectar sus salas de clases, y todo el trabajo en español. Entonces vayan a flglobal.org para aprender muchísimo más. Entonces vayan ahora mismo, y queremos ahora tener unas recomendaciones específicas. La manera en la que va a hacer esto es raro. Voy a llamarle los 12 errores que hace la gente. Los más comunes cuando primero invierte sus salas de clase. Son errores que, si leyeron el correo electrónico que me dieron hace poco, son errores que hacían estos docentes. Entonces vamos a ver los 12 errores. Y empezamos con el número 12. El 12 dice: no hagas que los videos son muy largos. Si los videos son muy largos, estamos mal. De hecho, aquí hay una recomendación. Tomen la edad de su estudiante y ese es el máximo número de minutos que pueden tener un video. Entonces, si son niños de 8 años, un video no más largo de 8 minutos. Si son de 12 años, no más de 12 minutos. Entonces, nadie debería tener un video de más de 15 minutos. Eso es el video más largo que podrían tener. Entonces, un video o un tema en cada video invertido, y eso sería todo, nada más. Si hacen que los videos sean muy largos, estamos mal. 11. Si añaden más que reemplazar. Yo en particular veo que esto es un problema. Pasa mucho con las personas que hacen la inversión en la universidad. Los profesores universitarios que hacen la inversión dicen: voy a hacer lo mismo y además voy a agregar el video. No, olvídenlo. El aula invertida es un reemplazo. Entonces, en vez de hacer esta tarea, vamos a hacer esto otro. Deben reemplazar, no tienen que agregar. Entonces, si estamos agregando en vez de reemplazar, estamos haciéndolo mal. Número 10.
es que si estamos dando una clase cuando los estudiantes no están mirando, nunca den una charla expositiva cuando los alumnos estén mirando. Entonces, si tenemos a los estudiantes mirando el video, o sea, vi el video anoche, solamente la mitad de ellos vio el video, veo que hay muchos profesores que dicen, a ver, es como una charla expositiva, pero si han hecho todo el programa y todos los estudiantes que tenían que verlo no lo vieron y los otros no tenían que verlo, entonces no lo hagan, porque tiene que haber una consecuencia para los alumnos en vez de... Yo no arriesgaría a los estudiantes, entonces si estamos haciendo una charla cuando los estudiantes no lo ven, estamos mal de nuevo. Número 9. Se hacen el contenido difícil de acceder. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que hay algunos docentes que tienen el link del video acá y acá hay otro link del video y es un sistema muy complejo para los estudiantes para que puedan acceder a este contenido. Entonces yo los animo a hacer una cosa muy simple. Ocupar un solo sistema es una manera para que los alumnos lleguen al contenido. Y es simple. Si miramos la pantalla, que tengo un paper, acá tenemos, es súper simple. Es un sistema, este profesor les mandó este papel y si ven en la parte de abajo hay un código QR y todos los estudiantes tienen que simplemente tomar su teléfono y escanear el código QR y eso los lleva directamente al video. Entonces este profesor no está ocupando un sistema de aprendizaje, puso los videos hacia YouTube, los estudiantes los pueden escanear con el código QR, toman notas y es súper simple y directo. Si hacen que el contenido sea de difícil acceso, estamos haciéndolo mal. Número 8. Si no son activos en la sala de clases, también estamos mal. No hagan el error de este profesor que se sienta en su escritorio y no hace nada una vez que los estudiantes ven los videos. Este es un error, entonces es un email que recibí hace un par de días, decía eso. Miremos estos dos conjuntos de salas de clases. Cuando las personas están haciendo esto de manera correcta, la primera sala de clases es Aaron Sams, el cofundador de la aula invertida, y miremos su sala de clases y notemos lo que está pasando. Así que veamos un video acá. Esperemos que hayamos aprendido mucho, de eso se trata, de la participación activa, de los estudiantes haciendo el trabajo en la sala de clase. Vean cómo el profesor no está dando una charla expositiva. Veamos otros videos. Estas son imágenes que yo filmé en Taiwán y estas son también aulas invertidas.
Entonces espero que hayan aprendido mucho acerca de cómo se ve una aula invertida. Es un lugar activo para el aprendizaje. Entonces, si ustedes están sentados en su escritorio, no son activos en la sala de clases, entonces lo están haciendo mal. Y el error número 7 es rendirse muy temprano. O sea, hay mucha gente que hace estas preguntas. O sea, pueden decir que las aulas invertidas funcionan en todo el mundo y hay gente que dice que no funciona. Pero estas funcionan en España, en Chile, en México, en China, en Islandia, Estados Unidos, en todos lados. Países escandinavos. Entonces yo he viajado por todo el mundo. Acabo de volver de Australia, donde vi aulas invertidas y se mostraba cómo funcionaba esta aula invertida, pero hay gente que se da por vencida muy temprano y el motivo por el que pasa eso es que categóricamente dicen que la aula invertida no le funciona. Entonces sí funciona. Si se dan por vencidos muy pronto, lo están haciendo mal. Número 6. El error es no tener en cuenta a los alumnos con dificultades. Y es muy importante este error, porque si no planificamos para los estudiantes que tienen un mal entendimiento o un entendimiento incompleto, a veces simplemente nos damos cuenta que a veces pensamos que los estudiantes van a aprender solamente del video, pero a veces no es el caso. Entonces, acá tengo una recomendación. Esta es una historia de un docente en particular. Lo que hizo este docente es que tenía estos videos para las aulas invertidas, tenían que mirarlos, era profesor de matemáticas y este docente hizo que los niños miraran un video, pero más que eso también les respondía, hacía responder 5 preguntas y cuando los estudiantes llegaban a la sala de clases sabían 2 casos, sabía si habían podido ver el video, entonces ahí podía ver al tiro y también sabían cómo les había ido la prueba en línea. Y esos niños que tenían 4 o 5 puntos en el quiz, les daba la tarea y hacía que empezaran. O sea, ellos aprendieron suficiente del video para poder seguir con la tarea. Pero luego tenía otro grupo, el grupo de niños que no tenían 4 o 5 puntos, tenían 1 o 2 puntos incluso. Llamó a estos estudiantes a la pizarra, se sentó con ellos y les hizo la lección. Y vean, él esperaba que algunos de estos estudiantes no entendieran. En esa clase que observé, yo diría que se trataba de más o menos 70% de los estudiantes estaban en la habitación, si lo quiero empezar así, que estaban trabajando así, pero los que tenían 4 o 5, pero teníamos un 30% que necesitaba ayuda adicional. Entonces, si ustedes no se preparan para los estudiantes que no entienden rápido, entonces también lo están haciendo mal. Entonces, el error número 5, noten, este es un video que está pausando, luego estamos respondiendo unas preguntas. Entonces, esto es un video. Noten que el video pausa por sí mismo y una vez que pausa, el profesor responde. Entonces, miren acá las barras con las preguntas, los iconos verdes. Entonces, el estudiante ahí puede interactuar con el video y cuando está todo listo, el profesor sabe cuántos alumnos vieron el video. Entonces, es más que nada para estar al tanto, pero también cuántos respondieron las preguntas que están insertas en el video. Hay un par de herramientas para poder hacer eso. De hecho, hay muchas herramientas ahí, son fantásticas. Pero si no construyen una interactividad en sus lecciones, entonces también lo están haciendo mal. El cuarto error, y les voy a contar una historia. Este docente acá vino hace unos años y me dijo, John, yo invertí mi clase por 2 años y no está funcionando. A ver, ¿qué estás haciendo? Él me contó en esencia que él estaba usando el contenido de otra persona para invertir su clase. No estaba haciendo sus propios videos. Entonces yo me volví a él y le dije, o sea, tienes que hacer tus propios videos. Bueno, es que no quiero hacer mis propios videos porque es más trabajo para mí. Y yo dije, mala suerte, tienes que hacer tus propios videos. Y me dijo, no, no quiero. Bueno, Adam, haz tus propios videos. Y lo hizo. Finalmente, 6 meses después. Y luego, él va a contar la historia. Voy a resumir lo que dice al final para que no vamos a tener que traducir esto y lo vamos a dejar así sin audio. And for 2 years, I flipped using other people's videos. And I met John at a conference
and he challenged me to make my own videos and really push me. And against my will, I started making my own. Using other people's videos, I had 40 to 60% active participation. After making my own, it shot to 100% active participation. And it extends the level of trust, it gives a personal touch, and that's why I think making my own content is the difference maker. I think that's the game changer in the flipped method. Así que espero que se entendió el inglés, pero esencialmente antes de que creara su contenido, usó el contenido de otro. Logró 40-60% de sus estudiantes ver los videos. Después de crear sus contenidos, logró 100% y lo atribuye a las relaciones, el trato. Él dice entonces que este es el que hace la diferencia, el que cambia el juego. Así que él responde lo que yo defenderé, la pregunta de crear o copiar, o uno deba utilizar el contenido de otros o crear el propio. En este no seré tan categórico de que si lo hacen mal o bien, y me gustará pensar en continuos. En un lado tenemos crear y el otro cura. El error que hizo es que utilizó contenidos de los demás, pero no tiene esa flechita roja, y lo que quiero decir es que uno deba crear la mayoría de sus contenidos, independiente de que él utilizó contenido de los demás, con la cual pudo invertir con algo de éxito sus aulas. Está bien comenzar ahí, pero es también lo mejor práctica utilizar contenidos propios. Y aquí, una vez que puedan utilizar todos sus contenidos, también les estimularía a utilizar trabajo de los demás. Así que si es 80% ustedes y 20% los demás, en un mundo perfecto, porque aún quiero traer otras voces en mis estudiantes. Así que el error número 4 es que si utilizan los videos invertidos de los demás, lo hacen algo mal. Así que el error 3. Si no enseñan a los estudiantes cómo ver un video instructivo. Esto es importante. Algunos estudiantes asumen. Quizás se pueda asumir que algunos estudiantes saben ver un video. Y esto no es tan verdad. Saben ver Spider-Man o quizás Harry Potter, pero no es lo mismo que al aprender cómo interactuar con el contenido. Así que los estimulo que tomen tiempo para enseñarles a sus estudiantes cómo ver un video. Esto significa que verán videos en la clase y mostrarles cómo, por ejemplo, tomar apuntes. Se hace en la sala por unos días hasta que estén listos y después llevárselos a la casa. Así que si no enseñan a los estudiantes cómo ver un video instruccional, lo harán mal. El error 2 es que si no involucran a los grupos de interés clave. Estos grupos incluyen entonces estudiantes, alumnos, los padres y los administradores. Hay que estar seguro entonces que uno comunique mientras inviertan sus clases. Si no lo logran, lo harán mal. Y el error número 1 que veo cuando primero invierten sus salas es que no hacen el espacio grupal, el tiempo de la clase que sea significativa, útil e increíble. Aseguren entonces que hacen cosas interesantes en la clase. Ahora recuerden, hablamos de entrenar. Hay 4 vallas. El pensar en este entrenamiento. Hay otros detalles en entrenamiento. En cuanto a entrenar, les estimulo que lleven una copia de nuestro libro en español. Da la vuelta a la clase. Está en español. Si eres una persona de habla inglés y quieren leer nuestros libros, tenemos 7 libros en inglés. Y también tenemos una serie de libros de cómo invertir los estudios elementales, inglés, ciencias sociales, ciencia o clases de matemáticas, libros cortos que serán de utilidad. Y como dije antes, los estimulo a que vayan flglobal.org para tener esa certificación y capacitación que será poderosa y ha sido poderosa para los demás. Una última cosa es que también quiero hablar de un método interesante de lo invertido, que es una técnica diferente de las personas que invierten sus aulas, llamado el inflip. Y veremos un video corto. Los intérpretes, yo resumiré el video, así que no necesitarán interpretar este video. Okay, so now you guys also are going to ungroup first. Randy Brown is an award-winning third-grade teacher at Frylands Elementary in Monroe. He's created a flipped classroom for his elementary students with some age-appropriate tweaks.
Attention, it is now time for Group 1 to go to the ABR test. There's no way that this is a normal flipped classroom where kids watch the videos at home. They're only 8 and 9. And so I didn't even want to go there and risk them getting on the internet. So what I've done, because I have them all day long, is I've decided that I'm going to have one group of kids, half my class, watch an instructional video, and then that frees me up to work with the other half. So I've literally reduced the teacher-student ratio 50%. That's nice printing. I don't even print that nice. Give me 5. Nice job. Last year I had a boy who literally would come to my desk 30 times a day because he needed help on every single problem on every single page, and I loved it. I was so glad I could help him. That probably is the single most powerful benefit to what I'm doing, is that the kids who need the help the most actually get the most help. We're going to have 5 times 3. After 30 years of teaching, Brown said he realized this could free up more time in his class for more personalized teaching. Part of the videos about I like is that we learn a lot of stuff. Multiplication, subtraction, addition. It's helpful because at the same time, he can help kids. Helping kids is Brown's passion, and it shows in his flipped classroom. Nice. Think of a place. Brown's students aren't the only fans of his innovative teaching approach. You could log into Mr. Brown's site and print out the homework. So that way, yeah, if you were out sick, you could, bring it on in and still be up to date and know what's going on in the class versus, oh, I had the flu for 3 days and now I'm out. And I believe that each one of the children in that classroom got individual time with Mr. Brown multiple times a day. And I find that amazing. So hopefully you got the gist of... Espero que hayan entendido algo y veo el tema de Twitter, así que lo pido disculpas ya que el video no corre bien. La idea de InFlip en cuanto a los estudiantes, en vez de los estudiantes ver los videos en casa, es al revés. Él hace, por ejemplo, que los estudiantes vean la mitad de los videos en clase, mientras que el estudiante reciba ayuda e interacción, y durante el día rotan el trabajo. Y en este caso en particular, este profesor, lo que hizo él es, usualmente antes de invertir su clase, él tenía 1.1 años de crecimiento y después lograron 1.7 años de crecimiento en un año. Así que es una técnica poderosa para invertir la clase. Así que este es el concepto InFlip. Así que tenemos 4 vallas. Recuerden que es invertir pensamiento, la mentalidad. El segundo es capacitación, entrenamiento. El tercero, ya lo habrán pensado, el tercero es el tiempo. El tiempo. Requiere tiempo para invertir las clases. Entiendo. Ustedes, los profesores, están ocupados y la idea de encontrar la cantidad de tiempo para invertir la clase, uno piensa, no tendré tiempo. ¿Y saben cuál es la respuesta? Requiere más tiempo. Lo diré. Yo pido siempre a los profesores que trabajen más, al menos por un año, ¿ya? Para crear el contenido. Tarda tiempo, pero diré, no hará sus clases más fáciles, pero lo hará mejor. Así que si quieres una clase mejor, inviertan sus clases. Si quieren menos problemas de gestión de las clases, inviertan sus clases. Si quieren mejores puntajes de prueba, inviertan sus clases. Si quieren un mejor ambiente de aprendizaje, inviertan sus clases. ¿Será más trabajo para ustedes? Por supuesto. ¿Valdrá la pena? 100% sí. Inviertan sus clases. La cuarta valla. La cuarta valla, algunos, es difícil de pensar y es esta, la tecnología. Noten que coloqué tecnología último. Unos piensan que la clase invertida es una solución tecnológica. No es tecnológica, es pedagógica. Sin embargo, hay un componente tecnológico. Tecnología. Así que en la tecnología tenemos, yo creo, 4 diferentes tipos de tecnologías que necesitan crear maestría. La número 1, tienen que tener una forma de crear videos. Hay que almacenar los videos en algún lugar, video hosting, después interacción con el video, y después los estimulo que tengan un sistema de gestión de aprendizaje. No las voy a revisar todo y no tenemos tiempo suficiente para la discusión, pero revisaré la pieza de creación de videos de manera rápida, porque hay en realidad 4 maneras en que veo personas crean videos.
los videos cortos y creo que mostrarles los tipos. El primer tipo es este. Can make the economy do better because we can move from this point here to this point out here on the production possibilities frontier through trade. Así que este es un video bastante simple. Algunos sobrepiensan el concepto de la clase invertida y creen que hay que ser súper específico en estos videos. ¿Se notan cómo lo hizo? Tomó su celular, la colocó en un trípode y se paró frente a la pantalla y habló. No la sobrepiensen, puede ser muy simple crear entonces un video invertido. Veamos la segunda manera en que veo que hacen estos videos invertidos. Y la segunda manera más común es un visita de pantalla. One, down two, left one, down two, left. It crossed. Is that okay, you think? Yeah, it's totally okay because we're looking for where it intersects. Okay, so I did my points as far as I could go, grab my straight edge, connect my dots. Am I missing anything? Arrows. Oh, yeah, arrows. Aquí tenemos entonces algunos profesores que están frente a sus computadores y hacen un computador. Entonces tienen el computador y lo que salga en la pantalla es registrada y también tiene la cámara web activada y todo se hace con software. Hay una manera entonces que puedan dibujar sobre la pantalla. Les voy a mostrar mi herramienta a ver si la encuentro. Bien, no importa. Tengo una tablet que uso para escribir en la pantalla y la tengo en otro cajón, pero no importa, así es como se hace. El tercer tipo de video que veo es una que es también bastante simple. Veamos aquí. Add 5. And what you do to one side, you also have to do the other. So when you add that 5 there, you end up with 3x. 4 plus 5 is 9. ¿Qué pasa aquí entonces? El profesor tiene una cámara que apunta hacia abajo, hacia un papel y dibujan en este papel directo. Incluso puede ser el celular apuntando hacia abajo, pero usualmente utilizan una cámara de documentos para esto. Y la última técnica que veo que las personas utilizan para invertir sus clases es una pantalla de luz, como mostraré en este video sin sonido. Así que estoy aquí escribiendo en una pared de vidrio frente mío y hago un registro. Muchos me dirán cómo se hace, escribes al revés, John, eres bueno. De hecho, hay un espejo involucrado y uno lo podría pensar, esta es una técnica nueva donde las personas crean videos en una pantalla de luz. Entonces, a medida que hagamos esto, quiero ahora que sacan sus dispositivos y respondan la siguiente pregunta. Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué valla creen ustedes es la más significativa a superar? Recuerden, el pensar, entrenamiento, tiempo y tecnología. Así que vamos a activar. Aquí está la respuesta de la última pregunta. Esperen un segundo. Haremos lo mismo nuevamente y aquí está. ¿Qué valla? Disculpen. ¿Qué valla es el más significativo? Así que 424236 www.menti.com y digan para ustedes, es la valla más importante. Ya empiezan las respuestas. Respondan ustedes. Entonces, ¿cuál es su valla más significativa? Bueno, quizás van a querer pensar, si es que quieren trabajar con personal de trabajo y son administradores, ¿cuáles creerán ustedes que es la más importante? Son datos interesantes. Estaría de acuerdo con muchos de ustedes a medida que veo mis datos aquí, como muchos de ustedes dicen, es mentalidad y estoy 100% de acuerdo. Hay que comenzar con el por qué. Una vez resuelto el por qué, creo que algunos dirán, bueno, lo entiendo. Entonces, ¿cuándo tengo tiempo para hacerlo? Así que quizás muchos no estén convencidos y una vez lograr entrenamiento apropiado. Estoy de acuerdo, es bastante curioso, sí.
pocos dicen que es la tecnología, y esto es lo hermoso de la clase invertida. No es una solución tecnológica, es una solución pedagógica. Así que creo que sus datos están perfectos a medida que veo esto, por lo que yo creo que son la respuesta correcta. Así que gracias por participar. Quiero ir cerrando con algunos otros detalles. Voy a volver a mi presentación. Tengo un poco de tiempo también para las preguntas. Entonces, voy a cerrar con unas ideas. Yo tuve el privilegio, o sea, todos hemos sido privilegiados. He tenido la oportunidad de ir a conferencias en todo el mundo. El último año calculé que estuve viajando más o menos 165.000 millas. Estuve en España con el doctor Santiago y escuché su charla. Acabo de volver de Australia. El sábado me voy a Nueva Zelanda. Viajo bastante, entonces voy a conferencias, lo que es fantástico, pero cuando escucho a las personas que dan charlas y quizás alguna de las personas estar acá, lo que me he dado cuenta es que hay una cosa que pasa en todas las conferencias. Y lo que veo es que yo veo el liderazgo. Los líderes dicen que necesitamos tener una sala de clases centrada a los profesores. Eso es un lado de las cosas, pero también escucho que hay gente que no lo dice en la conferencia, pero la gran mayoría de los profesores dicen tenemos que centrarnos en los estudiantes. Entonces tenemos esta combinación de que deberíamos enfocarnos en los alumnos y ese es el objetivo de la educación. Pero luego yo creo que tenemos la gran mayoría de los profesores que dicen, yo tengo que enseñar cosas, tengo que pasar materia, necesito centrarme en el docente. Y yo creo que ambos grupos están mal. Los que piensan que tenemos que centrarnos en los estudiantes en la sala de clases son un poco realistas, porque yo creo que los niños no saben lo que no saben. Y es verdad, yo soy un experto de química, y eso es lo que enseñé por 24 años, y yo sé que los niños no saben todo lo que necesitan saber. Entonces nosotros quizás deberíamos darle una charla acerca de lo que tenemos que enseñarles, pero ellos tienen que aprender algo. Y yo creo que la enseñanza tiene que pasar en este espacio grupal. Entonces, si pensamos acerca de esta aula invertida, es un enfoque que es una herramienta que le permite al profesor estar a cargo del contenido y centrarse en el profesor, pero a la vez también movernos hacia centrarnos también en los estudiantes, que es el problema que tiene uno de los grandes problemas de la educación mundial, es que pasamos mucho tiempo enfocándonos en los docentes. Y yo creo que ambos enfoques extremos están equivocados y tenemos que buscar un equilibrio. Entonces voy a volver a esa pregunta con la que empecé. Una pregunta, ¿cuál es el mejor uso de su tiempo cara a cara con los alumnos en el aula? Hay muchas respuestas a esta pregunta y de hecho podemos cerrar también con otra idea interesante. Y esto vino cuando estaba en una conferencia en las Islas Canarias en España y yo estaba escuchando y estaba viendo todos los diferentes tipos de aprendizajes. El aprendizaje práctico, invertido, personalizado, basado en las dudas. Entonces decíamos que el aula invertida es uno de muchos. Pero yo lo pensé y dije, no, eso no va. ¿Saben por qué? Porque yo creo que el aula invertida es esto. El aula invertida lleva a los otros. Si miramos estos datos del profesor Marzano que vimos hace unos minutos, eso nos dice que las clases se centran demasiado en el docente. Pero lo bueno de la aula invertida es que le da más tiempo a la sala de clase. Entonces, ¿qué podemos hacer durante el espacio de grupo? Entonces, podemos hacer proyectos personalizados, cooperativos, lúdicos, etcétera. Y todas esas cosas es de lo que se habla. O sea, vemos que el aprendizaje, el aula invertida se trata de el punto inicial. Así que podemos seguir teniendo el contenido y ahí podemos enfocarnos también en los alumnos. Podemos tener las dos cosas. Es otra manera de pensarlo. Y otra manera también sería que alguna gente piensa que pueden simplemente esconderse de las cosas y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo siempre he seguido haciendo porque siempre me ha funcionado. Eso es cuando ya se nos pasó el tren. Si nosotros no
nos ponemos en el aula invertida pronto, vamos a tratar de perseguir el tren a pie. O sea, el mundo está cambiando. Es hora de aprender acerca del aula invertida. Muchas veces me preguntan por qué estamos haciendo esto. ¿Saben por qué funciona esto? Dos respuestas. La número uno, el aprendizaje invertido funciona porque hace que el tiempo de clase sea activo. Es un lugar activo de aprendizaje. Y yo creo que los lugares activos de aprendizaje son donde ocurre el aprendizaje profundo. No es que yo solamente lo crea porque es mi idea, pero hay investigación importante que dice que este aprendizaje activo es lo que hace que ocurran estas buenas aulas. Pero también les quiero presentar lo que yo creo que es el segundo motivo por el que funciona la aula invertida. Y el segundo motivo sería porque, como dijimos al principio, construye relaciones con los estudiantes. Entonces hay más oportunidades para que el docente conozca a sus estudiantes y honestamente también para que el estudiante conozca a su compañero de clases. Por eso es que funcionan. Entonces, si queremos el aula invertida y si queremos que funcione, hay que saber que el motivo por el que funciona es porque el aprendizaje activo está ahí y también porque las relaciones se profundizan. Voy a cambiar de diapositiva. Y también necesitamos pioneros chilenos. Necesitamos pioneros en Chile que inviertan sus aulas. Yo sé que hay algunos de ustedes en el público ya han invertido sus aulas y eso es maravilloso, pero necesitamos más. Necesitamos que ustedes vayan y cambien su aula. Entonces, si quieren ser parte de este movimiento del aula invertida y particularmente si les interesa aprender cómo invertir su aula, yo los animo a ir a esta dirección web, es bit.ly/chileflip. No tiene que ser, aquí pueden llenar un formulario corto y con mi equipo les vamos a responder acerca de los pasos a seguir. Porque este es un movimiento que está arrasando todo el mundo, de Chile a Islandia, a China, a Estados Unidos y en todos los otros lugares. Y los animo a ustedes a unirse al movimiento y ser parte de este cambio global que es la base para la formación educacional en el mundo. Y quiero cerrar mi charla con una idea más. Y esta última idea viene de un docente que conocí en Taiwán. Su nombre es Teacher Chi, profesor Chi. Y cuando estaba en la clase del profesor Chi, ya vimos un video, era el que salía él. Yo me di cuenta que estaba interactuando con sus estudiantes y la manera en la que lo hacía. Y cuando lo entrevisté para mi programa de radio, que pueden ver en mi sitio web también, le hice una pregunta. Profesor Chi, si tuviera un consejo que darle a los docentes que les interesa el aula invertida, ¿cuál sería? Bueno, algo simple, pero muy profundo fue lo que dijo. Entonces los quiero dejar con este pensamiento. Él dijo: sé valiente y atrévete. Así que los animo a ir a flglobal.org para aprender más, o bien, como cuando dijimos antes, llenen este formulario si quieren ser parte del movimiento. Y voy a responderles, o alguien de mi equipo, con más detalles. Así que muchísimas gracias y yo creo que tenemos un par de minutitos para preguntas. Thank you very much, Mr. Bergman. Agradecemos su presentación y le damos un fuerte aplauso.